Amados hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Un placer de estar aquí con ustedes en este día y compartir un poco de la palabra de Dios que nos alimenta, que nosotros necesitamos tanto como necesitamos la comida física. Entonces vamos a también comer espiritualmente. Y si esta es la primera vez que usted nos escucha, pues le damos la bienvenida a usted. Y si usted nos ha escuchado antes, pues gracias a Dios que está aquí con nosotros otra vez y ha tomado esta oportunidad para escuchar otra vez la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Un saludo para todos ustedes. Gracias por los que patrocinan este programa. Y también un saludo especial al Tabernáculo Bíblico Shalom, ahí en Talanga, en Honduras. Que Dios me los bendiga. Un saludo especial de aquí, desde Atlanta, Georgia. Yo, el hermano Luis Urrego y mi familia, les mando saludos. Y también de parte de mi iglesia, el pastor Samuel Dale en Lula, Georgia, les manda muchos saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, en estos momentos queremos abrir la palabra de Dios y en esta tarde, hoy día, queremos hablar sobre un pequeño temita aquí que quiero titularlo: ¿qué clase de fruto está produciendo su vida? ¿Qué clase de fruto está produciendo su vida? Y nosotros vamos a leer desde el libro de Juan, capítulo 15, comenzando con el versículo 1 al 8. Juan, capítulo 15, comenzando con el versículo 1 al 8. La palabra de Dios dice así: yo soy la vid verdadera. Bueno, esto es Jesucristo hablando. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y quiero que vayamos al versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16 del mismo capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, mis queridos hermanos, como dije, quiero titular este mensaje, y creo que será una serie, varias partes en cuanto a este mensaje, porque con lo que quiero tratar en esta tarde, hermanos, es hablando del nuevo nacimiento. Hermanos y hermanas, mucha gente hoy día no saben exactamente qué es nacer de nuevo o cuál es el nuevo nacimiento. Y Satanás quiere confundirlo a usted de una manera tan profunda que usted llegue al punto que, bueno, yo no entiendo, que usted diga, yo no entiendo, y no siga adelante con la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere prevenir. La palabra no es nada
no es difícil, mientras que el Espíritu Santo es el que le esté revelando a usted la palabra. Primero que todo, hermanos, usted tiene que reconocer que nadie en la Escritura, nadie en la Biblia, desde que el nuevo nacimiento vino a ser, porque el nuevo nacimiento fue en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo murió, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, después, entonces ahí fue cuando Él podía venir en la forma del Espíritu Santo y llenar a seres, y eso es lo que es nacer de nuevo. Pero quiero que entiendan, hermanos y hermanas, que no hay un nuevo nacimiento, nunca en la historia en la historia cristiana, por todas las edades, nunca ha habido un nuevo nacimiento ocurrir sin que la palabra primero haya sido escuchada. Quiero que entiendan eso, oyentes, que nunca ha habido un nacimiento ocurrir sin que la palabra haya sido predicada y haya sido escuchada. Entonces, primero la palabra tiene que ser oída. O sea, usted tiene que oír primero la palabra. Fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Pablo en Efesios. Entonces, primero tenemos que estar alrededor de la palabra, para que entonces abra un ambiente para que haya un nuevo nacimiento. Hermanos y hermanas, el nuevo nacimiento es tan importante, es tan fundamental en la vida cristiana y se necesita. Usted no va a poder entender la palabra, usted no va a poder entender los misterios del reino sin el Espíritu Santo en su vida, sin el nuevo nacimiento, que solamente viene por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Entonces, si nosotros estamos leyendo un libro, y ya voy a regresar aquí a mi texto, pero quiero hacer este punto, hermanos y hermanas y amigos oyentes. Si usted está leyendo un libro, una historia bien hermosa, y usted lee al fin del libro y dice: María y José vivieron felices el resto de su vida. O sea, así terminó, de una manera muy, muy feliz. Si usted quiere saber quién es María y José, ¿qué tienen que hacer? Tienen que regresar al principio del libro, ¿cierto? Al comienzo del libro, para ver quién era María y José, qué es lo que ellos hicieron, qué clase qué tipo de personas eran ellos, para llegar a ese punto del libro que ellos se casaron y vivieron bien felices después de ahí, y el fin, ahí se acabó el libro. Entonces, hermanos y hermanas, así es como nosotros debemos de tratar la palabra. Si hay algo no entendemos, tenemos que regresar al origen. ¿Y cuál es el origen? El origen es Dios mismo. ¿Y quién es Dios? Él es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Él es el mismo Señor Jesucristo. No son tres personas, no son tres personas diferentes. Son tres atributos de un mismo Dios, en tres diferentes maneras. O sea, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Él se manifiesta en las tres diferentes maneras. Entonces, en el Antiguo Testamento, Él era el Padre sobre nosotros, o sea, el Padre celestial, el Padre eterno. Y cuando Él vino en la forma del Señor Jesucristo, o sea, en carne humana, para morir por nuestros pecados y pagar el precio por algo que Él ni hizo, pero el precio para los pecados para usted y mí y yo, hermanos, eso era Dios con nosotros. Pero cuando Él murió y resucitó y regresó en la forma del Espíritu Santo, ese ya era para nosotros para llenarnos con Él su propia vida. Esa es
Jesucristo en nosotros, Dios en nosotros. Y hermanos y hermanas, ustedes no van a poder cambiar, no van a poder cambiar sus vidas. Ustedes mismos no van a poder cambiar sus vidas sin que el Espíritu Santo no haga la obra en usted. Hermanos y hermanas, a mí me gustaba mucho la parranda, me gustaba mucho cuando yo era joven y no conocía al Señor. Bueno, sí, estaba en la denominación bautista en ese tiempo, pero me había rebelado en esos tiempos contra lo que mi mamá y mi papá me habían enseñado, y me gustaba mucho andar en las fiestas con las muchachas y emborrachándome y todo eso. Y me gustaba mucho la música del mundo, me fascinaba mucho. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo por mi propia cuenta no podía dejar esas cosas. Era muy difícil para yo dejarlas. Yo sí sabía qué era lo que tenía que hacer, pero yo sabía que yo mismo no podía cambiar. Yo tenía que rendirme a la palabra, al Señor Jesucristo. Rendirme con todo lo que yo tenía, rendir y tener fe en lo que Él había dicho de mí. Y eso es lo único que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando yo hice eso y dejé que Él hiciera la obra en mi vida, entonces es cuando comenzó a brotar y la palabra que yo escuchaba a hacer efecto en mi vida. Ya no quería estar con los amigos que antes yo tenía. Algo me decía que no era correcto. No es que mi mamá y mi papá me estaban diciendo que dejen sus amigos o dejen tales compañeros o compañeras. No. Cuando la palabra de Dios está haciendo un efecto en usted, automáticamente esa palabra comienza a ponerlo usted en un lugar, en una manera de pensar que usted dice, oiga, esto no concuerda con la palabra. Esto no concuerda con la palabra, con la vida eterna que el Señor me ha dado. Y usted comienza a soltar las cosas. Entonces no es que usted deje sus amigos. Para los jóvenes que me están escuchando, muchos me dicen, ay, pero es que yo no quiero dejar a mis amigos, ay, mis amiguitas, vea cómo... ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Cuando yo no dejé a mis amigos, ellos comenzaron a ver la vida que yo estaba viviendo, que yo estaba cambiando y que yo no estaba siguiéndoles la corriente, como decimos en Colombia, que no estaba siguiéndoles la corriente, y ellos eran a alejarse de mí. ¿Y saben qué? Ya hoy día tengo más amigos que lo que yo tenía antes en mi vecindad local. Y ahora los amigos que tengo hoy día son amigos alrededor de todo el mundo. Y yo digo que ustedes son mis amigos ahí en Talanga, que yo he visitado. Yo tengo amigos ahí en Talanga. Ahí mismo en Talanga tengo amigos. Y yo no crecí en esa ciudad. Yo no solamente la he visitado. Tengo amigos ahí, hermanos, en Cristo. ¿Y cómo eso vino a acontecer? Eso solamente fue por el Espíritu Santo de Dios, que nos trajo juntos con otros hermanos que creen la misma cosa y nos puso en conexión y en compañerismo. Y saben que así estoy más contento. El Señor me ha dado más amigos hoy día que lo que tenía en ese entonces, y en una manera mundial. Entonces, es muy importante, hermanos y hermanas, que sepamos qué es el nuevo nacimiento y cuán importante es nacer de nuevo. Bueno, entonces, la palabra de Dios dice aquí en Juan capítulo 15, vamos a comenzar con el versículo 1, y como les dije, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a hacer una serie de esto porque nuestro tiempo es limitado, y entonces, pero espero que puedan recibir una bendición de esto. La palabra de Dios dice en el versículo 1 de Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y sabemos, hermanos y hermanas, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como Él lo dijo en Juan capítulo 14.
leyendo ahí desde el versículo 5 al 7. Él le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, Jesucristo está ahí diciéndonos que Él es la vid verdadera. Me gusta eso, porque hay muchas vides. O sea, hay muchas vids. ¿Y qué es una vid? Bueno, hermanos y hermanas, una vid, el Señor Jesucristo está tratando ahí con la vid, o sea, de donde crecen las uvas. Y, por ejemplo, digamos que en un árbol, cuando usted vea un árbol, y el árbol tiene un tronco, o sea, esa es la parte central del árbol, donde está la vida del árbol. Pero entonces un árbol tiene también ramas, tiene ramitas, tiene ramas. De ahí de esas ramas crecen hojas y posiblemente también fruto, si es un árbol de fruta. Entonces Jesucristo está aquí hablándonos de una vid de uvas, que así también es la rama central donde fluye la vida de la vid. Y ahí me perdonan, hermanos, por, como digo, mi español machetero, que hay veces se me olvidan decir ciertas cosas, y yo viviendo aquí en los Estados Unidos tengo más de 30 años de vivir aquí. Entonces aquí prácticamente me crecí, pero quiero ejercer más el español. Entonces ustedes oren por mí, hermanos, para que yo pueda hablar más claramente, hermanos y hermanas. Pero llegando otra vez a esta vid, entonces está la vid central donde fluye la vida de la rama, y entonces también hay ramitas, y de esas ramitas crecen hojitas y también el fruto, que son las uvas. Entonces Jesús es la vid verdadera. Él no es algo postizo. Él no es algo que es inventado. O sea, Él es real. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay muchos caminos, hay muchas verdades y hay muchos tipos de vidas, pero hay solamente un camino, el camino, la verdad y una vida que lo va a guiar a usted a Jesucristo, a crecer más en Él. Sí, yo antes vivía la vida de un rapero, y ese tipo de vida, ¿a qué me inducía a hacer? Bueno, a mantener caminando con mis pantalones colgados y con un montón de cadenas y escuchando música rap bien duro y tratando de coger mujeres. Ese es el tipo de vida que sale de la vida de un rapero. Y entonces, cuando usted se está alimentando de algo, pues supongamos que usted se está alimentando de Shakira, o se está alimentando de Daddy Yankee o Pitbull, o estos artistas pues modernos que se escuchan hoy día, ¿usted cree que de ahí de eso va a salir la vida de Jesucristo? No, yo no creo. La vida de Jesucristo no puede salir de Pitbull, no puede salir de... ¿Por qué? Cuando usted se alimenta de Pitbull, usted va a producir Pitbull. Cuando usted se alimenta de Shakira, usted va a producir Shakira. ¿Entienden? Entonces, cuando usted se alimenta del Señor Jesucristo, cuando usted se alimenta de la palabra, ¿qué es lo que usted cree que va a producir? La palabra, Jesucristo. El mismo espíritu de que usted se alimenta, de ese espíritu usted va a vivir. Entonces, yo quiero vivir es de la verdad. Yo quiero vivir es del camino y de la vida. Entonces, siguiendo aquí en el versículo 2, sigue diciendo el Señor Jesucristo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará
para que lleve más fruto. Ahorita, hermanos, más adelante voy a hablar más sobre este versículo, pero quiero que noten algo aquí, porque Pablo, él habla sobre los frutos del Espíritu. Miren, cada pámpano, o sea, cada rama de un árbol, supongamos que es un árbol de naranjas, ¿usted cree que ese árbol va a producir manzanas? Si es un árbol de naranjas, yo espero que vaya a producir naranjas, ¿cierto? Entonces, todo pámpano que en mí, dice el Señor Jesucristo, que no lleva fruto, Él lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, cada pámpano o cada persona va a producir fruto, o va a producir fruto podrido, o no va a producir nada de fruto. Y Pablo habla aquí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16. Pablo habla sobre los frutos del Espíritu. Mire lo que él dice aquí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, sabemos que el Espíritu es vida. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es la misma vida de Dios mismo. Ese es el Espíritu. El Espíritu es vida. Y el Espíritu aquí en este versículo es Dios mismo. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, 63. Porque estoy llegando a un punto, hermanos y hermanas, y quiero que noten esto antes de terminar. Porque la palabra no es tan complicada como Satanás quiere que nosotros creamos que la palabra es complicada y nos pone en tanta confusión. Mire tan simple que es el Señor Jesucristo. Miren Juan 6:63. Dice el Señor Jesucristo, las palabras de Cristo son espíritu y vida. Miren lo que Él dice. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, en base a ese versículo, hermanos y hermanas, ¿ustedes qué creen que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la vida del Espíritu, viene por medio de la palabra. Mire, leamos otra vez en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es clave, hermanos y hermanas. Eso es bien clave, porque muchos pensamos que yo necesito, para yo recibir el Espíritu Santo, y necesito sentir una sensación, necesito hablar en lenguas, necesito orar 8 horas sin parar, necesito hacer esto y lo otro. Pero hermanos y hermanas, eso nos lleva otra vez al catolicismo. Eso nos lleva otra vez a la vida del catolicismo, que ellos dicen que ellos tienen que hacer obras para llegar a Dios. Y quiero que entiendan, hermanos y hermanas, que eso no es el cristianismo. ¿Qué es religión? La religión es lo que el hombre hace para tratar de acercarse a Dios. Pero ¿qué es el cristianismo? Es lo que Dios hizo para acercarse a nosotros. Es lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo. Entonces, si las palabras que Jesucristo habló son espíritu y son vida, entonces ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. Ese es el nuevo nacimiento, hermanos y hermanas. Un nacimiento de la palabra. Y hermanos y hermanas, no me malentiendan. No hay nada malo con las sensaciones. No quiero que me malentiendan eso. Pero ahorita, más adelante, voy a hablar sobre eso. Pero quiero que entiendan que primero tiene que haber un nacimiento antes de que vengan las sensaciones. Cuando nace un niño al mundo, él tiene que primero haber vida.
tiene que primero, tiene que él nacer primero. El niño, el bebé, cuando nazca, entonces hay veces los niños no están llorando, no están gritando, como que nacen muertos. Pero ahí mismo que el doctor les da esa palmadita o una sacudidita o algo así, entonces comienzan a llorar y comienzan a gemir y comienzan a gritar los niños, los bebés. Ahí entonces, pero primero el niño tenía que salir, tenía que nacer, ¿cierto? Y después vinieron las sensaciones. Pero muchas personas queremos poner las sensaciones antes de que haya un nacimiento y se confunden creyendo que porque tuvieron cierta sensación, que entonces ese fue el nacimiento de ellos. Y cuando les viene la palabra a ellos, entonces niegan la palabra. Es porque no tuvieron un nacimiento de la palabra. Ese es el único nacimiento. El único nacimiento, el nacimiento que el Señor Jesucristo, nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo está hablando, es el nacimiento de la palabra. Entonces, como dice aquí Jesucristo, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí ven? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, hermanos y hermanas. Usted puede estar brincando todo el servicio y hablando en lenguas y todo, pero si el Espíritu Santo, por medio de la palabra, si usted no escuchó la palabra, ¿de qué le sirvió brincar todo el servicio y gritar todo el servicio? Porque es el Espíritu el que da vida. Pero miren lo que dice, él sigue diciendo el Señor Jesucristo, Juan 6:63, en este mismo versículo, él sigue diciendo, si el Espíritu es el que da vida, entonces, ¿qué es el Espíritu? Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Espero que me entiendan, hermanos y hermanas. Con eso los voy a dejar ahí para que mediten sobre eso y se pregunten, hermanos, se hagan la pregunta, y también ustedes, oyentes, amigos que nos escuchan, se hagan la pregunta: ¿es verdaderamente yo he nacido de la palabra o solamente de emocionalismo? Porque no puede haber un nacimiento verdadero bíblico si solamente fue por medio de emocionalismo. Muy bueno poder gritar, brincar, alabar a Dios. Me gusta, yo no estoy contra nada de eso. A mí me gusta sentir el Espíritu Santo pero hermanos, eso es solamente un ungimiento, eso no es un llenamiento. Entonces hágase la pregunta: ¿he nacido yo de la palabra? ¿Tengo yo el nuevo nacimiento como Jesucristo lo dijo en la palabra? Y con eso, hermanos y hermanas, yo les quiero desear un feliz resto del día. Por favor, sus oraciones por nosotros serán muy apreciadas, y también así seguiremos orando por ustedes, junto con todos ustedes allá en Talanga, el pueblo de Talanga, y por todos en Honduras. Que el Señor nos dé fuerza el resto de estos días para mantenernos firmes, mantenernos más concentrados en la oración y más concentrados en la palabra, y que nosotros nos podamos, si no nos vemos en este lado del mundo, que nos podamos ver en el otro, encontrarnos en las nubes ahí con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que pasen una feliz tarde. Shalom.